Buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora del lugar que nos estén escuchando. ¿Qué pasó? ¿Lo vas a arrancar de nuevo? No, no, lag mental, tardé como un segundo en ponerte en la escena, dale. Bueno, primera vez que nos pasa esto en 5 años Sí, no, que tenemos el primera vez, podcast. primera vez, primero vamos a 3, 2, 1. Arranca, di buenos días, buenas noches, buenas tardes. Ya, pero espérate. Vas a volver a poner No, toda no, la... go, estamos en vivo para todos y Así todas. mismo lo vamos a dejar, buenísimo. Sí, dale. Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora del lugar que nos estén escuchando. Este es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor Canino en Instagram. Y como ya es costumbre en estos 5 años, me acompaña mi amigo y colega Román Urrutia. A él lo encuentran en las redes sociales, en Instagram principalmente como @ron.dogtrainer. Sin H. Recuerden, sin H. Sin H. El otro decía, la otra vez me dijeron, pero Ron Doctrina no lleva H. Y yo, ajá, exacto. ¿Y qué acabo de decir? Ese es el No lleva chiste. H. Lleva H. Mira, qué gracioso y me encanta que lo hayas dejado, me encanta que hayas dejado el inicio todo podrido ahí, está bueno, porque vean que la cosa aquí es original, aquí no hay nada editado, señores, está buenísimo, está buenísimo. Esa es la excusa para decir que tenemos cero producción. Cero presupuesto de producción. Exacto, sí, exacto, cero tiempo de edición ni nada de esas cosas. Bueno, a ver, hoy, ¿Qué nos acompaña el día de hoy? ¿Qué tenemos para hoy, Román? Cuéntanos, como cuéntanos si, qué encontraste para que hoy. encontraste así mismo, haciendo scouting, ¿verdad? Buscando debajo de las rocas, yo venía siguiendo a una chiquilla veterinaria especialista en gastroenterología y en nutrición, porque estas cosas son un tema difícil, se sabe muy poco, y me pareció muy interesante su contenido, y dije, ya, esta chica está clever, me gusta mucho lo que hace, así que bienvenidos para que conversemos un rato con Carol Iturra. Así que bueno, bienvenida Carol, gracias por aceptar Hola, estar aquí con hola. nosotros. Hola, Qué hola, ¿cómo bueno. están? Bien, ¿cómo has estado? Me encanta que hayas aceptado venir acá con nosotros. Sí, No, Caro, yo muchísimas feliz, gracias, de feliz verdad que por sí. la invitación de parte de ustedes, así que encantada. Buenísimo. Bueno, Buenísimo. Carol, ahora le voy a dar el pase a Gustavo porque arranca con las preguntas calientes de temprano, así que bueno, vámonos. Para conocer un poquitito no más, Carol, de historia, pero no de historia universal, de tu historia. Ya, Cuéntanos cómo fue ese trayecto que te llevó a dedicarte a la nutrición animal, pero entiendo que es un poquitito más complejo que eso, es como gastronutrición. ajá. Ponnos al día nosotros que somos ignorantes en estos temas. La historia es bien larga. Yo partí Tenemos estudiando tiempo. ingeniería primero, no estudiaba veterinaria. ¿Ya? Ingeniería. Sí, soy una apasionada por los números, me encanta mucho. Mira, Sí. Entonces yo dije, ya, yo creo que aquí puedo destacarme más, ¿cierto? Pero siempre el bicho de la medicina siempre estuvo en mi cabeza, ya desde muy chica, ¿sí? Y parto con esto de la ingeniería y luego fue como, no. O sea, me gustan mucho las matemáticas, pero tengo una pasión que está mucho más profunda, que es la wow. medicina, que es la ciencia en realidad. Yo soy muy apasionada por la medicina, me gusta mucho leer papers, libros y esas cosas, entonces como que ya venía en mi cabeza eso de, no, aquí no es, vámonos a veterinaria, ¿ya? Wow. Y siempre en mi cabeza también está cuestionarme muchas cuestiones. Ya, yo soy muy de, pucha, dijeron esto, a ver, investiguemos, ¿por qué lo dijo? ¿Sí? Y en esa empecé a notar que habían ciertos lugares, ¿cierto? Acá en Chile, donde habían alimentos que se repetían, ¿sí? Era como esta marca, esta marca, esta marca, ya, pero ¿por qué no hay más marcas? ¿Por qué solo están estas tres que ocupan como casi que el monopolio de los alimentos, ¿sí? Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Ya? Y ahí fui como desarrollando ese interés por la nutrición y luego dije, ¿cómo la nutrición afecta, ¿cierto? Al perro o al gato, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hacen estos nutrientes dentro de? Y ahí fue cuando decidí primero estudiar gastroenterología, ¿cierto? La especialización y luego ya me fui por la nutrición completamente y ahora combino esas dos cosas y trabajo desde esas dos perspectivas un poco. Sí, estos ingredientes son funcionales, pero ¿qué tan funcionales son también para el tracto digestivo? ¿Qué tanto, qué tanta es la alianza entre ellos y hace que esto funcione o hace que esto, ¿cierto? Modifique un poco ese patrón que va teniendo el perro o el gato a través de su vida, ¿sí? Y así parte esto. Oye, tengo dos consultas, porque ahí igual hay unos pasos que me da curiosidad, como
dijiste al principio, no, el bicho de la medicina, pero era como que siempre fue veterinaria o en realidad era como medicina humana y algo te No, hizo siempre fue irte por... veterinaria, siempre fue veterinaria. Ok, Yo tengo TDA, ¿sí? ok. Soy muy neurodivergente para mis cosas y no me gusta mucho el tratar con mucha gente. Claro, después en la veterinaria tú te das cuenta que eso es más que si hubiese estudiado medicina. Ay, Eh, ay, ay. entonces, siempre en mi cabeza estuvo el tema de los animales y esas cosas, porque en mi familia es como una cuestión súper potente, ¿ya? Ok. Mi papá ama los perros, los gatos, mi mamá igual. Entonces, como desde pequeña, fue como, pucha, me gusta esto, mis papás siempre apoyando. Entonces, sí, fue una cuestión de que lo tenía desde chica, ¿sí? Pero a veces uno se va por lo primero que le viene, ¿cierto? Y Ujú, mis números eran como mi fuerte en ese momento, ¿ya? claro. Yo decía, pucha, en la veterinaria no voy a encontrar eso, ahora yo formulo para empresas, construyo menús Ah, para la gente, formulaciones caseras, y en eso sí hay mucha matemática. Entonces yo también estoy disfrutando ese lado mira, también, po, está ¿cachai? bueno eso. Es como estar viviendo mis dos pasiones simultáneas, En una misma. eso es maravilloso. Ajá, pero y ahí otra cosa que igual me da curiosidad, es como que empezaste a estudiar veterinaria y te diste cuenta lo de las marcas, pero como que eso, solamente eso, así como una observación, una mera observación llana de, Sí, se repiten las mismas marcas, o fue algún evento que tú hayas dicho, aquí hay una cosa rara con lo de las marcas, no sé, como que ya, realmente fue como una mera observación. eso empezó después. Ya, Ah, yo soy muy observadora, entonces decía, ¿por qué estas marcas se repiten siempre? ¿Por qué las veterinarias promueven estas marcas y no otras? Siendo mm, que en esos años, estoy hablando como del 2010 más o menos, sí, era muy pequeña la cantidad de alimentos que hay. Ahora tú mirás internet y es una cosa impresionante, o sea, todos los días sale un alimento nuevo, ¿ya? claro, Entonces igual era más reducido el tema. O sea, ¿por qué esto se potencia tanto en estas marcas? Casi que pelean, ¿cierto? Compiten entre ellas por esto. Y luego cuando me fui adentrando un poco más en este mundo, claro, fui descubriendo el por qué esas marcas son las principales, o en ese tiempo eran las principales, por qué el monopolio estaba ahí, concentrado, por qué otros alimentos no podían entrar al mercado, ¿cierto? A competir, ¿sí? Directamente con esas marcas. Entonces, claro, al principio fue un tema netamente de curiosidad, ¿ya? Y luego fui como investigando y viendo que, claro, habían muchas cosas más detrás, ¿cierto? Que ahora en Instagram tratamos de sacar un poco a la luz, ¿sí? De informarle al tutor, pucha, pasa esto, mira esto, fíjate en esto, por qué esta marca está acá y por qué esta está acá tan abajo, o por qué surgen tantas marcas de repente. Viene como un boom, todos quieren hacer alimentos y todo eso, claro, con el tiempo uno ya, y en la investigación que uno va haciendo se va dando cuenta de esas cosas, po. Vale, aquí este tema es, pero interesantísimo. No queremos meternos en problemas con ninguna marca, de Yo momento pero tampoco. no, no. sí, a ver, claro, es que tengo muchas preguntas. ¿Cómo para, tanto para educadores como para tutores, qué dirías tú que deberían tener en mente si es que van a pensar, bueno, una pregunta en diferentes capas. La primera es, ¿alimentación natural o alimentación pellet, pienso, croqueta, balanceado? Y dos, si fuera alimento seco, ¿qué criterios deberíamos nosotros tener en mente para elegir un buen alimento seco y qué tener en mente donde tú dices, mira, si lo consigues en una bolsita transparente, en una feria, en un domingo, no. O Ya, sí, no sé. Vale, a ver, cuéntanos un poquito de eso. ya, a ver, hacer dieta casera, ahí está mi gato, se los presento. Ahí se ve. Hacer dieta casera es una cosa súper compleja. De partida porque yo necesito mucha dependencia del tutor en cocinar primero, ya. Yo no soy partidaria mucho del barf, así que trabajo solamente con formulaciones cocinadas, ya. El tutor cocina sus ingredientes, él también los selecciona, es todo un proceso ahí bien a la par con el tutor, es un trabajo súper mano a mano, ¿sí? Y también está el hecho de que el tutor a veces no tiene mucho tiempo, ¿ya? Entonces él tiene que cocinar, tiene que meter en unos pocillitos, ¿cierto?
comprar una cantidad enorme de suplementos, porque ese es el tema. La dieta casera por sí solo no cumple el perfil nutricional que necesita un perro y un gato. Entonces, todas se tienen que suplementar, sí o sí. No es que yo voy a mezclar ciertos ingredientes y voy a hacer la maravilla y listo, y esto lo tengo que comer mi perro y todo funciona. No, ya hay un presupuesto importante para el tutor que quiere hacer dieta casera, ¿sí? Y eso se diferencia mucho de lo que es la croqueta, que es mucho más económica, que ya viene lista, que tú no tienes que complementar con nada porque ya está balanceada, ¿sí? Completamente. Y a diferencia de lo que cree la gente, detrás de esa formulación sí hay estándares de rigurosidad en cuanto a los nutrientes. Todos tienen que alcanzar un mínimo, ¿sí? Para que sea aprobado y salga al mercado, ¿ya? ¿En qué varía? Si tenemos un alimento de mala calidad o de mejor calidad, en que un alimento de mejor calidad va a entregar nutrientes de forma más natural y no van a tener que compensarlo con aditivos, ¿sí? O sea, si yo estoy preparando, perdón, una formulación casera, yo igual la voy a tener que suplementar, sí o sí. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que el otro ya está listo, yo solamente tengo que servirlo, entregarlo y listo. En cambio, el otro lleva todo un proceso de preparación que el tutor tiene que adaptarse, que el tutor tiene que tener sus tiempos para cocinar, que tiene que ver si ese menú funciona en el perro, si es agradable para él, si el sabor es agradable, ¿ya? Y respecto a si yo elijo entre croqueta y balanceado, eso va a depender mucho del perro, ¿ya? ¿Y por qué va a depender mucho del perro? Tengo tutores que dentro de su manera ansiosa, ¿cierto?, de buscar una mejor alimentación, formulan la dieta casera y resulta que al perro no le gusta la dieta casera. Ujú, ¿Ya? ajá. O los ingredientes que elegimos, ¿sí? Que el tutor dice, pucha, yo quiero esto porque es lo que tengo más accesible, al perro tampoco le emociona, ¿ya? Entonces, también están sus ventajas y desventajas en ese aspecto. O llegamos a la formulación casera, pero cuando empezamos a agregar los suplementos, al perro ya no le gustó. Entonces, ¿qué Mm, hacemos? No puede comer solo eso, ¿sí? Tenemos que agregar los suplementos. O pucha, caro, los suplementos son demasiado caros y no me da como para comprarlo, ¿sí? Y ahí nos quedamos como un poco a medias, ¿sí? Y respecto a la alimentación ya lista en croqueta, es mucho más económica, ¿ya? Ahora, los ingredientes, claro, van a depender mucho y de lo que yo quiera invertir en la alimentación de mi mascota. Ya tenemos alimentos que son muy baratos y claro, el presupuesto también depende mucho de lo que el tutor quiere, Claro. ¿cierto? O que tiene disponible, ¿sí? Y cuando elegimos alimentos en croqueta, básicamente, yo soy mucho de ver la lista de ingredientes, ¿ya? No es lo más certero, porque cualquiera podría colocar cualquier cosa en la lista y nadie va a verificar si efectivamente esos ingredientes que están ahí son, ¿sí? Ujú. Pero sí me gusta que al menos las empresas coloquen de forma específica sus ingredientes para que el tutor también sepa qué hay ahí, ¿sí? ¿Qué está contenido en ese alimento? Últimamente, las enfermedades gastrointestinales ocupan un lugar súper alto en la lista de cosas que van, ¿cierto?, a la clínica y la mayoría son porque el perro es intolerante o porque es alérgico. Acá en Chile no se da tanto la alergia, pero sí son muy intolerantes. Entonces, si yo no sé lo que hay en ese alimento en específico, se me complica un montón el hecho de, pucha, ¿a qué es intolerante, po? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en ese alimento que gatilla una mala respuesta del tracto digestivo? Entonces, sí, a mí me gusta la dieta casera porque es más flexible en el sentido de que yo puedo organizar esos nutrientes y destinarlos para diferentes patologías, ¿sí? Que la mayoría de los pacientes que me llegan tienen alguna patología. Entonces yo puedo decir, pucha, sí, aquí va y aquí lo acomodo, pero hay alimentos en croquetas que no tienen esa facilidad, ¿sí? Claro. Y planteabas que quizás no eras tan una fuerte proponente de la dieta cruda por Ajá. algún motivo en particular. Sí, hay muchos estudios que dicen que no es la dieta ideal, de hecho, Wasaba dice que no. ¿Ya? ¿Por qué? Primero, el estómago del perro no está preparado para alimentación cruda como tal,
¿sí? A diferencia de lo que se cree y lo que todos piensan, pucha, el perro es el lobo, el perro viene del lobo, el perro es un lobo, el perro ya no es un lobo, ¿sí? Han pasado un montón de cambios fisiológicos, ¿sí? Dentro de ellos está la modificación del tracto digestivo. Y resulta que el perro tiene un pH ya que es mucho más alcalino que el de nosotros, por lo tanto, esas bacterias que vienen en la carne cruda, entre comillas, em, también hacen su efecto. Está la salmonela, ya el Campylobacter, y es un problema porque el tutor no sabe manipular la alimentación cruda, ¿ya? Em, También he visto que muchas, alimentaciones BARF contienen mucho hueso, ¿ya? Y que aunque esté crudo, ¿sí? También significa un riesgo para las mascotas. Significa un riesgo porque puede lesionar el esófago, ¿ya? Fractura dental que he visto muchísima, ¿ya? Y algunos huesos particulares también podrían, generar, ¿cierto?, lesiones orales. Entonces, bueno, hueso molido, triturado, que también ahí raspa un poco el tracto digestivo, entonces no es tan, apta para mí y para mis pacientes desde el área que yo trabajo, que es la gastroenterología. Claro, Oye, y y te ahí lo planteo ya, Arma. Te lo pregunto porque últimamente ha sido como muy fuerte como la promoción Ujú, de la dieta natural y ujú, y los proponentes de la dieta natural más bien hacen una satanización de fenómenos que conocemos que ocurren con todas las cosas, pero de la dieta de alimentación en alimentos secos. seco. ujú. Entonces, claro, en ese contexto, tú dirías más bien: "Oye, creo que alimentación preparada en casa, cocida, que me permite jugar con los ingredientes, me permite conocer hasta cierta medida el origen de los ingredientes, sería como algo más, quizás como mejor recomendado, digamos". Es más específico, ¿ya? Porque al tutor le gusta mucho, ver lo que hay, qué es lo que consume su perro, ¿ya? Mm, En esa, más especificidad que te da la dieta casera, sí, po. Él selecciona los ingredientes, él los va a comprar, él decide dónde comprarlos, él decide cómo hacerlos, ¿ya? A diferencia de lo que ya está en la croqueta, ¿sí? Que tú no sabes el origen que tiene, hay muchas empresas que no están respaldadas, siempre le digo al tutor, pucha, busque su página oficial y vea si ellos han hecho estudios con esos ingredientes, con esas formulaciones, si hacen investigación científica de sus mismos componentes o del mismo trabajo que se hace en la nutrición. Entonces, claro, marca hay muchísimo y en eso hay que tener cuidado porque todos los días aparece una nueva marca, pero ¿cómo validamos esa marca? mm, ¿Ya? ujú. ¿Qué tan fuerte o qué tan influyente puede ser el marketing de esa marca para atraer a alguien? Y ahí nos Sí, metemos en otro tema. Ya quieres, no, no, eso es pero otro tema. ese tema Porque lo tenemos que ahí tocar. pero absolutamente, porque todas son número uno, todas son proteína de calidad, todas son unos empaques hermosos con unos Ajá, filet mignon con que uno dice: sí, "Guau, yo me los sí. comería". Y es como o eso es lo Hasta a que mí me dice da la hambre bolsa. a veces de ver los puros Sí, paquetes, pero ¿sí? una cosa Mira, es lo que pero Los dice el paquetes saco. sin grasa, una cosa impresionante. Ujú. una cosa ahí que me llamó la atención, Caro, el que dijiste, y coño, me quedé choqueado porque, o sea, lo que yo veo, uno desde mi ignorancia, porque no soy veterinario, no tengo idea, pero de reportes, al menos de clientes, es, no, mi perro tiene alergia, no, mi perro tiene alergia, no, mi perro tiene alergia, no. Y yo siempre pregunto, es, ¿qué come? ¿Cuánto come? ¿Cómo lo come? ¿En qué formato? ¿Cuántas veces al día? Trarara, cuando estoy haciendo como la evaluación de los Ajá, casos que llegan. Y siempre un poco como, o sea, es un número altísimo la cantidad de personas que me dicen, mi perro tiene alergia alimentaria, mi perro tiene sensibilidad alimentaria, mi perro... Pero acá tú dijiste, es como, aquí no hay tantos casos de alergia, más de intolerancia. Uno, ¿cuál es la diferencia ya, entre una y otra? Y dos, ¿cómo sabemos cuándo es un caso de alergia y cuándo es un caso de intolerancia? ya. Y es que hay una diferencia, ¿no? Súper. Sí, me pasa que a mi consulta llegan muchos pacientes con este diagnóstico de alergia alimentaria. El tutor llega un poco como desesperado diciendo, Doc, mi perro tiene alergia, no puede consumir pollo, una cosa muy satanizada el pollo, ¿cierto? Súper, ajá, ajá, Y todos los ingredientes o la mayoría de los ingredientes de los alimentos más comunes contiene pollo, ¿ya? claro, Al menos acá en Chile es así. claro, Em, entonces como que el tutor entra en una desesperación porque no tengo más opciones de comida, es como, pucha, la mayoría es pollo, ¿qué hago? ¿Sí? claro, claro, Em, claro.
Y la alergia alimentaria acá en Chile sí, es muy escasa, ya no es tanto. Generalmente se confunde mucho con la alergia ambiental, que eso sí es común en Chile, porque en Chile tenemos un clima que es bastante poco Ajá, tradicional, muy ajá, diverso también, ¿ya? Entonces eso facilita que tengamos mucha más estación de primavera, verano que invierno. Por lo tanto, los alergenos tienen un rol importante dentro de nuestra sociedad. Incluso Ujú, para los chilenos, porque todos tenemos rinitis y esas cosas, ujú, ¿ya? ujú, Eh, ujú. eh, entonces nosotros tenemos Totalmente. algo muy similar, ¿ya? Y se confunde esto. Un perro que tiene alergia alimentaria siempre, siempre va a mostrar una respuesta dermatológica, ¿sí? En el 99,9% de los casos. ¿Por qué? Okey. Porque es una respuesta inmune, ¿sí? El cuerpo sobreexagera, ¿cierto? A un alergeno en particular, que en este Mm, caso podría ser al polen o una proteína misma, ¿sí? Y monta una respuesta. Y esa respuesta generalmente siempre va con picazón, prurito, ¿cierto? Les da mucha otitis a los perros. Y ese es como el signo muy base de este tipo de patología. Se rasca mucho las ingles, por ejemplo, ¿sí? O arrastran el potito, que también se da mucho, porque hay mucho ujú, prurito anal, ¿ya? Y son signos muy característicos. Siempre el tutor va a decir, pucha, le sale como una mancha roja, ¿sí? En la panza, ¿sí? O en la ingle, y se frota en la alfombra. Entonces uno ya va asociando, pucha, ya. Tenemos aquí un prediagnóstico que es alergia alimentaria o alergia ambiental. Y se claro. expone al perro a ese tipo de em, proteína o ingrediente al que uno cree que es Mm, alérgico, ¿ya? ujú, ¿Cuál es el tema? Que primero uno tiene que hacer una prueba que se llama prueba de eliminación, ¿sí? ujú, La prueba de eliminación consiste en dar alimentos neutros, que no tengan mi principal sospecha, que es la proteína, ¿sí? ujú, Entonces se mantiene con ese alimento unas 8, 4, perdón, 8, 12 semanas y se ve cómo se comporta el tracto digestivo, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Que en la alergia ambiental, que es lo que me pasa en la mayoría de las veces, el perro, aunque coma alimento hidrolizado o neutro, ¿cierto? El perro se sigue rascando. Por lo tanto, es mucho más factible que él sea alérgico ambiental a que sea alérgico alimentario, porque si fuese alérgico alimentario, los signos disminuyen, pero en 2 semanas, ya 3 semanas como mucho, ¿sí? Hay una disminución muy drástica de esos signos, pero en la gran mayoría el perro se sigue rascando, el perro sigue teniendo otitis o sigue teniendo episodios donde el prurito es tan intenso que se despiertan en la noche para rascarse, o sea, una cosa impresionante, el perro no duerme, está estresado todo el tiempo. Y eso es un signo muy característico, ya que cuando hacemos la prueba de eliminación, que debería hacerse en todos los que tienen esa sospecha de que su perro es alérgico, claro, vemos esa incidencia donde el rasquido, el prurito continúa, a pesar de hacer modificaciones en la comida, ¿cierto? En su conducta nutricional. Y en cambio la intolerancia, que es una cosa que sí se ve de forma mucho más masiva en los perros y en los gatos, la respuesta generalmente es solo asociada al tracto digestivo. En el paciente intolerante solo hay diarrea o vómito, ya no hay un perro que se esté rascando, no hay un perro que esté desesperadamente en la noche despertando porque, pucha, me picó acá o la ingle, ya es un perro que solo manifiesta diarrea o vómito, ¿ya? Y son mucho más comunes porque tienen mucha más predisposición cuando hay eventos que gatillan a una intolerancia o una sensibilidad. Por ejemplo, la alta carga de parásitos, que sí se da mucho acá en Chile. La gente desparasita poco, por lo tanto, llegan cuando ya hay un desborde enorme de parásitos, ¿sí? Y eso modifica mucho el tracto digestivo, lo hace mucho más sensible. Y como lo hace más sensible, está mucho más alerta con todas las cosas que llegan, ¿sí? Entonces, si yo no sé, tengo una alta carga de parásito y consumo un alimento que tenía, no sé, pollo o maíz, lo más probable es que yo me haga intolerante a eso, pollo y maíz, ¿sí? Entonces yo roto la comida a otra proteína, a otro tipo de ingrediente y listo, se acaba el problema, ¿ya? Y es netamente porque el tracto digestivo se hizo tan sensible, ¿sí? O montó una respuesta tan exagerada por algo que, claro, hizo como una disrupción, ¿cierto? En él que generó la intolerancia.
Y eso sí es mucho más frecuente. Eso sí pasa mucho, porque el tutor rota mucho las comidas, da alimentos sin estar pausando cosas, ¿sí? Es como, pucha, descubrí que había un snack nuevo, listo, le doy todo el snack, ¿sí? Y eso genera muchas veces sensibilidad en el tracto digestivo, porque no está acostumbrado a esas cosas y ya se Mm. genera la intolerancia. Ya, entonces, sí, eso es mucho más común. O sea, que esa intolerancia, digamos, de una pareciera ser que hay un porcentaje importante que es como fabricada por el tutor sin Ajá, querer. sí, sí, la gran mayoría, ¡Ah! la gran Uy, mayoría. yo creo que soy uno de esos de repente, o fui. La gran mayoría es así, claro, la carga de parásito es el factor número uno, Ah, ¿ya? no, claro, pero digo Pero como un poco pero este tema eso de la ya rotación. sí, pero el hecho de rotar mucha comida, de generar quizá alimentos que son muy grasosos, ¿ya? Porque el tutor da la comida, pero siempre está como: "Pucha, esta comida no sé si me gustará tanto, la voy a complementar, ¿sí? Voy a, mejorarla", ¿sí? Está Ajá. como muy, internalizado en el tutor, que si yo agrego Ajá. cosas, Sí, mejoro cosas. eso. ¿Ya? Entonces, el Okey. hecho de agregar cosas, también puede hacer que el tracto digestivo se sature un poco. Yo siempre llevo estos ejemplos a lo que pasa Ujú. con nosotros los humanos. Siempre trato de que nos pongamos en el lugar del perro o del gato, ¿ya? Mm. Y yo digo, pucha, si yo llevo una alimentación regular, donde como, no sé, carne, verdura, no sé, fideo, arroz, y de un momento a otro solo empiezo a comer comida chatarra, ¿ya? O me como en vez de un desayuno de juguito y de pancito integral completo, hamburguesa, mi tracto Ujú, digestivo en algún momento va a empezar a desregularse, ¿sí? ujú, Y va a empezar a cambiar o a modificarse, ¿sí? En su entorno, la microbiota y esas cosas, y va a empezar a pedir más de ese tipo de alimento. O va a tener una sensibilidad mayor, ¿sí? Y voy a ujú. pasar con diarrea o con vómito de forma más frecuente, ¿sí? Y eso en perros también pasa. Eso quiere decir, ya, según entiendo también, que no sería recomendable, que es lo que yo siempre he pensado y lo que le recomiendo a mis clientes, es no mezclar, no agregar toppings. Es Ya, decir, es como, no le pongas toppings a la comida, es como no necesita toppings, ya viene ya, listo, es como para yo eso. soy muy enfática en eso cuando tenemos consulta y le digo al tutor, si usted va a agregar cosas, Ujú. agréguelas como una colación extra, como un Esa, ok, snack, como un perfecto. picoteo. No mezcle el pellet Okey, con algo adicional, porque lo que va a hacer es básicamente decirle al perro, toda la comida que yo te dé va a tener que tener algo. Voy a tener que Ajá. mezclarla con algo, y el perro se va a acostumbrar, y va a Eso. quedar mirando así como: "Pucha, y mi topping cuándo? Ujú, ujú, ¿Y el pollito que le ponía ahí cuándo? ujú, Y no, es que ya no te voy a comer si tú no me colocas ese topping", ¿sí? Que es como la revelación que hacen un poco los perros y los gatos, cuando tú ya empiezas a agregar cosas. Me pasa mucho con los snacks cuando son perritos cachorritos o gatitos, yo siempre le digo al tutor, empecemos a agregar snacks desde los 4 meses en adelante, ¿ya? Yo soy muy enfática con eso, ¿por qué? Porque recién el sistema inmune comienza a tener ya manifestaciones en los 4 meses, ya por eso que las ujú, vacunas y todas esas cosas terminan como ahí, ¿cierto? mm, La última dosis y esas cosas, porque ya tenemos un sistema inmune que responde, ¿sí? Si yo agrego snack antes de eso, ¿sí? Yo puedo estar dando una cantidad enorme y resulta que de un día para otro, pucha, se hizo intolerante o se hizo alérgico. Sí, porque el sistema inmune todavía no estaba completamente desarrollado y resulta que de partir de los 4 meses ya es capaz de montar una respuesta y el tutor va a entrar en un colapso total porque va a decir, pucha, ¿qué de todo lo que le doy generó esto? ¿Ya? Entonces, sí, yo soy muy partidaria de que los snacks ojalá se agreguen después de los 4 meses, ir agregándolos siempre como una colación y en lapsos muy cortos de tiempo, pero espaciados. Por ejemplo, pucha, mi perro, no sé, vio a otro perro comerse un snack de salmón. Ok, cómprele el snack de salmón, pero de pedazos pequeñitos durante 5 días. Y vaya aumentando esa cantidad. Vaya viendo cómo se van comportando el tracto digestivo, porque si su perro después de esos 5 días estuvo 5 días con diarrea, entonces ese snack ya no es bienvenido. Ya, pero el tutor hace poco eso. El claro. tutor conoce un snack, lo da y pucha, ojalá se termine el paquete el mismo día, o mezcla muchos snacks, es como ya encontré este, ya démosle este y este,
Y claro, si el perro se enferma, ¿cuál es el snack que generó esa El problema, sensibilidad? claro. ¿Sí? Y si yo mezclo muchas proteínas, me puedo ser sensible a todo eso que estoy dando. Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? Siempre ir de a poco, ofreciendo cosas de a poco, nada nos apura. Aquí no hay un tiempo, ¿cierto? Pucha, se me van a acabar los snacks, ya no voy a encontrar más, tengo que comprarlo Claro. ahora y dárselo ahora. No, ya, entonces, tiempo nos sobra y el tracto digestivo de los perros lo va a agradecer muchísimo. Vale, y allí, claro, eso, por ejemplo, con la introducción de snacks e ir testeando, digamos, cómo es la respuesta del perro. Ujú. Y en la línea como más extrema, ¿qué, qué dirías tú que sí o sí jamás deberían los tutores darle a los perros? Que a veces Ya, uno ve listas en Instagram, entonces no queda como muy claro, pero ¿qué tú dirías? Mira, jamás le des A, B, C, D. ya, me pasa mucho, de que siempre hay post dando vuelta de que uno no debería darle chocolate, de que uno debería dar cebolla, al niño y esas cosas, ¿sí? A mí me gusta mucho leer paper, mucho estudio. De hecho, hace poco, leí uno porque se lo mostré a un tutor, sobre el ajo, ¿ya? Y todos los estudios que se hacen con ajo, por ejemplo, son de un ajo en específico, ¿sí? No es el ajo común que come la gente en su casa o que está a disposición en el supermercado. Por lo tanto, las dosis que hay en el estudio están enfocadas a ese ajo en particular, ¿ya? Entonces, como están enfocadas a ese ajo en particular, todo lo demás que no sea parte de ese estudio ya tiene una cuota de inseguridad, ¿sí? Entonces, dentro de esos ingredientes, la mayoría de los que se nombran en esos posts, como el ajo, como el chocolate, como la cebolla, sí tienen un grado de toxicidad en los perros. Está estudiado. ¿Cuál es el tema? Que la cantidad, ¿sí? Es lo que el tutor desconoce, ¿sí? El tutor no es de los que esté pesando cuánto le echa, cuánto pollito. Y yo también en eso soy súper rigurosa. Siempre digo al tutor, si usted va a tener una consulta conmigo, lo primero que tiene que hacer es comprarse una gramera, porque aquí todo se pesa, todo se mide, ¿sí? Em, entonces, claro, los estudios dicen que X, tanto porcentaje es la dosis segura, sí, pero está estudiado en un ajo, en aceite con X cosas, ¿ya? Y no en el ajo común, ¿sí? El ajo común tiene muchos compuestos un poco más concentrados de lo que está en ese preparado que se estudió, ¿ya? Entonces, sí, son riesgosos. La cebolla es riesgosa, produce mucha anemia, ya en los perros, anemia hemolítica. Me pasa también con el chocolate, que la gente dice, pucha, pero mi perro se comió una barra de tecito, no le pasó nada. Sí, el chocolate se asocia más a la teobromina. La teobromina es un compuesto que deriva del cacao, por lo tanto, entre más cacao tenga el chocolate, más riesgoso es el chocolate, ¿sí? Hay chocolates que están hechos solamente de leche y una cantidad sí mínima de cacao. Por lo tanto, si el perro se come una barra, es poco probable que desencadene, ¿sí? Pero sí puede dar pancreatitis porque es muy grasoso. Ya, Ah, entonces mira, deriva de varias cosas, yo, ¿sí? yo tengo acá una anécdota que personal, Carol, que me ¿Ya? pasó en Venezuela, cuando viví en Venezuela, y mi perrita tenía menos de un año, yo creo, y la dejamos sola un día, es decir, una tarde, y además a mi esposa le habían entregado un potecito de estos de Reese's, pero Ya, untable, que además tiene sí, mantequilla de maní, tiene no sé qué. Y era así como que en Venezuela no se encontraban eso, obviamente, era como importado. Entonces era como que a cada quien le daba media cucharitita así a cada uno para que lo probara y la tenía súper guardado como una cosa súper especial. como Así un como, tesoro. esto es para mí, no le voy a dar a nadie. No sé qué. Resulta que salimos a comer y cuando regresamos Maki se había comido el pote entero, Vale, lamido, impecable, como si lo hubieras lavado con jabón. Era como, ¡ah, marico, se nos va a morir la perra! Dios mío, estábamos asustadísimos. Y lo peor es que como que ya habían pasado un montón de horas y el veterinario había dicho, mira, aquí no hay nada que hacer, no hay lavado estomacal que podemos hacer. Ya eso se absorbió. Y era como, huevón, se nos va a morir. Así, estamos asustadísimos. Afortunadamente no pasó más nada, me dio unos temblereques en la noche, pero ya. ya. Y nunca Sí, entendí ese fenómeno, me pareció súper sí, misterioso. es por la teobromina. Ya la cantidad de teobromina es la que decide o que es la que influye en qué tan grave puede ser esa intoxicación, ya, porque Okey, ese es el compuesto tóxico.
¿sí? Mm, Entonces, la mayoría de los chocolates, claro, tiene mucha más leche y menos cacao, ¿sí? menos mal, por Entonces, el riesgo disminuye un montón, pero aún así puede desarrollar otras cosas como la pancreatitis, ¿ya? Se habla mucho de la palta también, que la palta es tóxica, bueno, el cuesco y la cáscara sabemos que sí lo es, ¿ya? Eh, pero también en la palta o el aguacate, ¿cierto? También es muy grasoso, po. Ujú. Ya, entonces, Mm, los riesgos van asociados a el volumen que va a comer el perro, ¿sí? Y que hay cuadros que van más allá de la intoxicación, y es la pancreatitis. La pancreatitis sí es una cosa que podría llevar incluso a ser una cosa muy leve, a ser una cosa extremadamente grave, ya si no se maneja a tiempo, si no se hace el tratamiento como corresponde. Entonces, la mayoría de los alimentos que rondan internet, que son tóxicos, sí, tienen un grado de toxicidad importante en los perros y en los gatos, pero también deriva de la cantidad que se da, de cómo está entregado, ¿sí? Si un perro vive en el campo y está expuesto a que cae una palta y él va a mascar esa palta, claramente se va a intoxicar porque tiene que pasar a morder la cáscara, lo más probable es que también muerda el cuesco, ya entonces sí hay un grado de toxicidad importante, ¿ya? Entonces sí, sí hay alimentos que yo prohibiría, el puerro también sea que también es tóxico, las uvas, sí, ya está ujú. estudiado, unos trastornos ahí en las vías urinarias, em, pero la mayoría de las frutas y las verduras, yo siempre soy muy partidaria de que el tutor sí las entregue, pero como te decía yo, en ese snack como separado, como en esa colación de media Ujú, tarde, que sí funciona, porque, bueno, ustedes trabajan con el tema del adiestramiento, po, ¿ya? ujú, Y es importante ujú. que el perro tenga algo distinto que llame su atención para poder hacer un estímulo positivo en él, hacer ese cambio positivo que lleve a una conducta que es positiva y que el tutor la vea como positiva. Pero si yo le doy las mismas croquetas que come de forma regular, no sé si sea tan gratificante para el perro seguir mostrando esa conducta que es positiva para él y positiva para el tutor. Ya, Ahí, entonces, sí, la elección de snack es fundamental en eso. ahí justamente, o sea, me quitaste el pensamiento porque precisamente íbamos a ir para allá, porque en algún minuto nos ocurre a todos los educadores caninos, a todos, que en algún momento te llega un perro muy poco motivado por comida. Es decir, que un perro que le dejan la comida y el perro muy probablemente, casi siempre los más graves en ese sentido es como perros que le dejan el plato servido todo el día, ¿no? Pero, y que obviamente sabemos que hay un tema de demanda y oferta, es decir, el recurso no vale nada porque este siempre a libre disposición. Pero además de este punto, hay perros que de verdad, independientemente de eso, tú sabes, puedes ponerle cualquier cosa y no la comen o solamente comen si hay ese topping y que de verdad, si no está, pueden durar hasta 3 días o incluso los más duros hasta una semana sin comer y los tipos rechazan la comida y les da lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros tratamos de, bueno, de encontrar cuál es el motivador, pero que la comida también sea motivante y que de repente el perro pueda trabajar por su propia comida, haciendo algún tipo de tarea, que no sea simplemente una cosa del plato, para que el formato lo motive, pero ciertamente hay casos como de desmotivación tan grande que uno dice, ya va, aquí tiene que haber un tema, weón, biológico, fisiológico, porque esta mierda no es normal. Entonces, como en esa perspectiva, uno, ¿qué cosas son las más comunes en las que te encuentras que está influyendo tal vez en esa falta de motivación hacia la comida? Y dos, ¿qué cosas podríamos hacer apoyados en veterinarios especialistas como tú, eh, los educadores, para poder resolver ese tipo de cuadros tan complejos? Ya, la mayoría es netamente culpa del tutor. Ya, el tutor empieza desde muy pequeño, como les decía en un inicio, a colocar cosas en las croquetas, netamente porque hay un instinto de ellos en querer mejorar la alimentación, ¿ya? Y ese mejoramiento induce al tutor a colocar cosas extras dentro del mismo plato de comida. Y eso hace que el perro en algún punto, y el gato también lo hace, sea dependiente de ese topping para poder hacer la ingesta de comida, ¿ya? Mm, Ese es su factor o su motor, ¿ya? El perro cuando descubre la dieta casera
no lo sacas más de ahí, ¿sí? Y eso motiva un poco a que el tutor tenga la obligación, porque casi que es una obligación, el perro te obliga a colocar ese topping todas las veces que el perro come, ¿ya? Ujú, Y hace que el tutor se vuelva dependiente un poco, es como darle droga a alguien, ¿sí? Es Ujú, como, pucha, sí o sí eso tiene que estar, me tengo que levantar temprano para cocinarle el pollo y dejárselo ahí para que coma, ¿ya? Entonces, la principal cosa que he visto es eso, el tutor ingresa alimentos en forma muy temprana ujú. junto con la comida y hace que el perro descubra una cosa que sea mucho más rica, mucho más palatable y lleve a que la croqueta pierda un poco el interés, ¿sí? La croqueta también causa un poco ese juego en el que siempre es el mismo sabor, ¿cierto? Como que el tutor dice, pucha, siempre trato de darle esta croqueta y yo creo que se aburre de la croqueta y por eso ya no quiere comer más croquetas. Ya. Eso también, mira, se da y no se da, ¿ya? El perro tú lo puedes tener comiendo una cosa fija durante mucho tiempo y es poco probable que se aburra, ¿ya? Ujú, Pero sí bueno, varía mucho en el tema de las texturas de la croqueta o el sabor que da la croqueta o, y una cosa que es muy interesante, es que comía la mamá de ese perro, ¿sí? Y aquí nos vamos a entrar un poco en un tema que no se habla mucho. ujú. ajá, Si la mamá en su embarazo, ¿cierto? En su gestación, consumió alimentos que tenían granos y poca cantidad de proteína, por ejemplo, ya, que pasa mucho en los alimentos de supermercado, donde la cantidad de carbohidratos es enorme, cerca del 60%, lo más probable es que ese perro tenga más fascinación por ese tipo de alimentos en su primera etapa, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que uno, primero, desconocemos lo que come la mamá, ¿ya? Porque la mayoría se adoptan, se recogen, ¿cierto? Vienen de fundaciones y hay un claro, historial ahí que se desconoce muy, 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 claro. muy, em, frecuentemente. Y empiezan al tiro a mejorar la comida, ¿sí? Pucha, pasémonos al tiro un alimento grain free, ¿sí? Es lo mejor que hay, démosle grain free. Y pasa que el perro no está acostumbrado a ese tipo de alimentos. Entonces ya ese alimento por sí solo no le llama la atención o ya comienzan los problemas gastrointestinales derivados de ese alimento, ¿sí? Si yo como un alimento que yo siento que me hace mal, ¿sí? O que me da flatulencia, o que me da diarrea, o que siento, ¿cierto? Que me hincho, yo voy a mirar esa comida y voy a decir, no quiero comerla, ¿ya? Y el perro le pasa lo mismo, Claro, el ¿sí? condicionamiento Entonces, clásico, claro. ese ese rechazo por la comida también puede ser originario de un problema que no estamos viendo. Pucha, come, pero al tiro se siente mal. O sea, yo voy a mirar esa comida y ya no la voy a querer. Y puede ser por un tema más de patologías que Mm, por un tema de que no me gustó la comida porque el sabor no era lo que yo quería. ¿Ya? está bueno Entonces, eso. las razones, al menos las que veo yo, son Ujú, esas 2. Primero, la comida ya está asociada a algo negativo, ¿sí? Yo hago una aversión a esa comida, ujú. o el tutor ya mezcló esa comida con algo que lo hizo ser mucho más apetecible y ya la requiero para continuar con mi alimentación normal. Entonces, esas 2 Ujú. cosas sí son, las que priman, al menos en pacientes donde tú le colocas la comida y es como, ¿y no habrá otra cosa? ¿Y qué Claro, pasa para nosotros tratar de deshacer, digamos, como esos hábitos o esa tendencia, obviamente fuera de la versión de esta comida que genera un malestar y que, por supuesto, por condicionamiento clásico ya después el perro Claro, crea un rechazo? Con estos perros que tal vez fueron habituados desde muy temprano, eh, bueno, muchos de nosotros, y yo me incluyo ahí, utilizamos la privación alimenticia como una estrategia, pero obviamente dentro de un marco, ¿no? Es decir, sí, yo por lo menos la utilizo como no más de 72 horas, pero podría llegar hasta ahí y como intentarlo, ¿no? Eh, en ese caso, desde el aspecto médico, ujú. ¿esto sería una estrategia válida? ¿Qué tanto, rango podríamos entregar como estrategia de este tipo? O sea, como ya, estrategia en ajá, esto, yo te si entiendo, cuándo es saludable, cuándo deja de ser saludable, ese tipo de cosas. ya. Yo soy muy partidaria de que el ayuno no se haga mucho en perros,
¿ya? Ok. El tracto digestivo tiene que estar en continuo movimiento para que haya un recambio de células, ¿cierto? Haya una correcta motilidad. Por lo tanto, el ayuno muy prolongado, que va más allá de las 12 horas, para mí no es tan candidato, no me gusta tanto, ¿ya? Ujú, ujú, Em, ¿Por qué? Porque si tú privas al perro de comida y buscas como el objetivo de, pucha, que se muera de hambre y así ver si es que hay un estímulo frente a la comida, ya casi como por Ujú, desesperación, ujú, en algún punto el tracto digestivo dice, pucha, no estoy teniendo ningún estímulo, yo tampoco, ¿ya? ujú, Entonces, si yo no trabajo, pucha, ya, pues me cruzo de brazos y que otro trabaje, pues, ya. ujú. Pasa un poco eso en el tracto digestivo, a él hay que estimularlo continuamente, ¿ya? Hay tutores, por ejemplo, que me dicen, pucha, mi perro come una sola vez al día. Eso es muy poco, ¿ya? Si es bien poco. O sea, una vez al día es poco. es poco para mí, ¿ya? Si tú tienes un perro que es mañoso, ¿sí? Lo que hay que hacer es dar porciones más chiquititas, que se sature poco el tracto digestivo, pero que esté constantemente liberando enzimas, ¿sí? Como Mm, la grelina, por ejemplo, que hace Ujú, que el tracto digestivo siga pidiendo comida, ¿sí? Y se siga motivando a recibir comida, ¿ya? ok. Me pasa, por ejemplo, que hay pacientes donde ya comen una sola vez y el tutor me dice, pucha, y comen como a mala gana esa primera vez. ¿Por qué? Porque la comida pasa ahí todo el rato, ya se enrancia un poco, porque recordemos que la gran mayoría ahora de los alimentos ya tiene tocoferoles, tiene antioxidantes que son naturales, ya no se utiliza mucho el BHT o el BHA, que son más químicos, Mm, que tienen la ventaja de que la comida permanece más fresca, entre ujú, comillas, pero también tiene su lado medio oscuro, ¿cierto? Que claro. podrían ser promotores de cáncer, ¿cierto? Entonces, el uso de los tocoferoles, del extracto de romero, del ácido cítrico y ese tipo de cosas, tiene mucha menos vida útil, ¿sí? Porque está influenciado un poco por la luz, por el aire, porque el tutor no cierra bien el saco, entonces la comida se enrancia muy rápido, ¿sí? Mm, Entonces, ese perro que come una sola vez y que le llenan el plato de 500 gramos o quizás más, ¿sí? Va a comer, ¿qué? 100 gramos y ya se va a saturar porque el estómago nos da para 500 gramos, claro. por más grande que sea el perro. Porque estamos viendo, y no sé si ustedes en algún momento habrán hecho esa prueba, pero si tú tiras una croqueta a un vaso con agua, esa croqueta alcanza 3 veces el tamaño que tiene, ¿sí? Sí, sí, Entonces, totalmente. imagínate en el estómago ese volumen, ¿sí? O sea, 100 gramos llegan a ser 300 gramos. Si yo pongo 500 gramos, es 1,5 kg de comida. Y eso es muchísimo para el Mm, estómago. mm, Entonces, una sola vez en el día es condicionar a que la comida esté mucho más tiempo en el estómago, eso podría gatillar incluso gastritis, ¿sí? Porque estáis teniendo un estómago que está secretando ácido continuamente en una cantidad enorme para poder degradar todo eso, y ya tenía un trastorno gastrointestinal derivado de una sola porción diaria, ¿sí? Pero si yo estimulo el tracto digestivo a porciones chiquititas varias veces en el día, estoy llevando a que trabaje, le estoy diciendo: "Trabaja, hombre, trabaja, ¿ya? Hace tu trabajo, pero hácelo pausado, tómate tu tiempo también, porque vas a tener una cantidad tan poca de comida que vas a necesitar pocas herramientas para poder digerir todo eso", y el tracto mira, digestivo agarra una rutina, ¿ya? está bueno eso. Siempre le Ok. digo, el perro es muy rutinario, ¿sí? Yo creo Ujú, que ustedes también lo saben. absoluto. Hace una rutina donde tú decís, pucha, a la una va a comer y son 10 para la una y el perro ya está vuelto loco, pucha, a la una tengo que hacer esto. Sí, y tú lo condicionas, el tracto digestivo también lo condicionas, Ujú, ¿sí? ujú, ujú, ujú. Entonces, esas son herramientas que al menos yo utilizo. Me No soy gusta. tanto de las del ayuno, soy más de promover a que el tracto digestivo sea el motor en todo esto, Claro, sea la chiquitito. secreción de grelina o el estímulo que da la comida para llevar todos esos procesos como corresponden, ¿sí? Siempre también le digo al tutor, busque un estímulo a la hora de comer. O sea, usted le va a dar la comida a comer, no sé, comida rica, ¿cachai? Que se una a un cierto comando para que el perro Mm, lo pueda identificar también y no sea to- como servir el plato, dejarlo ahí y pucha, él se enterará si es que el plato está lleno o no. Siempre tiene Claro. que haber un estímulo condicionante, que el Ujú, perro empiece a internalizar un poco y diga, ya, cada vez que hay este comando, yo
voy a tener mi platito con comida fresca, Tal eh, cual. que huela, ¿cierto? Bien, ¿sí? Ujú, Porque si ya pasa mucho tiempo, ese olor también se va volatizando, entonces ya no ujú, hay interés. O sea, si a mí me ponen una cazuela ahí y está fría, no me va a llamar la atención comerla, para ujú. nada. Y por eso que hay estrategias también donde al tutor le dicen: "Pucha, póngale un poquito de agua caliente a la comida", Tal cual. Ujú. y se mejora, y el perro es como: "Oh, sí, me gusta", ¿ya? Y eso es porque el calor hace que las grasas se eleven, ¿sí? Queden en la parte superior, y eso le llame la atención al perro, ¿sí? Está La bueno. grasa de la comida juega un papel fundamental en que el perro le guste o no, Está ¿sí? bueno. Está Ahora, buena Entonces, y esa. ahí, esos ujú, tips también funcionan. Dime. y ahí tenía otra duda, Carol, con respecto a, el otro día estábamos discutiendo en un grupo acerca de la pertinencia, relevancia o veracidad incluso de estas nuevas formulaciones que están saliendo de pellet, que son en base a soya, porque es alimento vegano. Ajá, Oh, sí, ¿Cómo has visto tú eso? ya. temas. Ajá. Eh, bueno, hay muchos estudios también respecto a eso. Se dice que la soya es como un disruptor endocrino, ¿ya? Em, y que en algún punto podría modificar ciertas respuestas, ya, sobre todo de la tiroides, ¿ya? Y llevar a que el perro tenga más hipotiroidismo de forma mucho más latente, ¿sí? Que ya hay un número importante de perros con hipotiroidismo. ¿Cuál es el tema de la soya? La soya para mí es un recurso que se utiliza mucho en los alimentos hidrolizados porque es una proteína que es muy distinta a la proteína de origen animal, ya la carga de aminoácidos y esas cosas varía un montón, ya, pero se transforma en una alternativa en esos perros donde la proteína animal ya juega un rol negativo dentro del perro, que les decía yo en la alergia alimentaria, que pasa mucho. Ahora, el perro no se hace alérgico a todas las proteínas, no es que nos quedemos sin recursos y que tengamos que dar proteína de soya, ¿sí? Pero sí es un neutralizador en el tracto digestivo para que cuando yo lo someta a otra proteína, él diga, ah, ya, sí, la tolero bien, la voy a dejar pasar y no voy a mostrar respuesta, ¿ya? Pero en cuanto a sus propiedades, sí, también es deficiente en un montón de cosas, ¿ya? Si ustedes se fijan, la mayoría de los suplementos para deportistas, sí, incluye soya, ¿ya? Porque también es lo más barato, entre comillas. Si yo Ujú. aíslo otra proteína, el costo de eso es mucho más alto, ¿ya? Entonces nadie querría comprar un suplemento que vale, no sé, 120.000 pesos, ¿sí? Pero sí hay suplementos que valen 30, ¿sí? Y eso por la elección de proteína. Entonces sale mucho más barato para las empresas formular con proteína vegetal que con proteína animal. Y eso lo sabemos todos, ¿ya? Pero cuando yo hago esa composición de aminoácidos, claro, voy a tener que suplementarla con más cosas para que llegue a cumplir el estándar nutricional que necesita un perro o que necesita un gato, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Que todos estos alimentos que son veganos o que tienen como esta particularidad que son un poco más, ¿cierto?, ecológicos, ¿sí? Que no tenemos que invadir mucho a los animales o sobreexigirlo a las vacas, ya sabemos que eso también es un tema. Nace un poco de la necesidad del tutor, ¿cierto? Por una cosa del tutor, que Ujú, voy a llevar a mi mascota a comer alimentos veganos, porque si yo soy vegana, mi mascota también lo tiene que ser, ¿ya? ujú, Y ahí entramos como en un juego un poco de pucha, ¿quién tiene la razón? No, es que la razón lo va a decir la ciencia, y la ciencia dice que el perro es omnívoro y que el gato es carnívoro. O sea, ujú, yo no puedo someter y no puedo cambiar esa esencia por más que quiera, porque así es. O sea, el gato no puede comer proteínas de origen vegetal, ¿ya? O no puede tener un porcentaje de carbohidrato en la dieta que supere un cierto número porque no está condicionado para eso, ujú, ¿ya? Entonces, la mayoría de los alimentos nace más por un tema de que el tutor quiere que esta alimentación, que para él sí significa algo, pucha, para mi gato también tiene que significar algo. Entonces, si yo soy ujú, vegana, mi gato también, ¿ya? Pero en temas de composición varía un montón de lo que es la proteína de origen animal. ¿Ya? Sí, va a cumplir un rol porque es proteína, ¿sí? Y si ustedes se fijan, en la mayoría de los alimentos dice harina de carne y luego dice concentrado de proteína de soya, ¿sí? Y es porque las empresas también tienen que ganar, ¿ya? ¿Y cómo ganan?
ahorrándose la proteína de origen animal, que es la que tiene mayor costo. Entonces yo la complemento con esta proteína de soya para que el valor de la proteína que está en el análisis garantizado del paquete esté dentro de los rangos que el tutor espera, pero sin tener que desembolsar tanto dinero. ¿Sí? Yo, bueno, aquí quiero igual meterme en este territorio turbio porque me parece muy interesante. ¿Qué tan conspiranoico es esta percepción de que, bueno, de que las marcas y las grandes empresas, no sé, tal vez como qué sé yo, bueno, Nestlé o estas que tienen marcas grandes de comida, puedan tener o no mucha influencia, no solo en el mercado y la posibilidad de que aparezcan otros productos más sanos o de mejor calidad, sino también incluso en la formación de los veterinarios Ujú. y un poco de que, bueno, y que vean o no vean una cierta cantidad de horas académicas precisamente sobre nutrición. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tanta grado de verdad puede haber en todas Ya, estas aristas? entiendo. Cuando yo estudié veterinaria, la nutrición no era como un tema muy solicitado dentro de los estudiantes, no era como, pucha, enséñanos de nutrición, ya, las horas son muy, muy, muy escasas, no sé cómo será ahora, la verdad, al menos cuando yo hago rotaciones con algunos estudiantes que van, cuando yo hago interconsulta y esas cosas, sí, les siguen enseñando esas cosas que son muy básicas, ya, la proteína, el carbohidrato, el rol que juega dentro del tracto digestivo, pero no se meten mucho más allá, ya Ujú. todo eso se tiene que estudiar por fuera, uno tiene que salir del país, ¿cierto? Para poder internalizarse un poco de más conocimientos de otros colegas que ya están más metidos en este mundo que es la nutrición. Em, Ujú, pero pasa mucho que cuando yo empiezo a investigar respecto a las marcas y que tienen este monopolio, tú te das cuenta que la cantidad de dinero que hay detrás y que ujú, sirve para manipular un poco este mundo, ya, o sea, no hay competencia. No, nunca una marca que viene de abajo, que quizás puede tener un potencial enorme, va a poder competir con esto, porque no da el presupuesto para competir con esto, ¿ya? ujú, Yo valoro mucho que esas marcas sí tengan la posibilidad de que le brinden a los veterinarios la oportunidad de aprender sobre nutrición. Ya ellos tienen sus centros donde capacitan veterinarios, donde le dan la oportunidad a los veterinarios para que estudien o para que desarrollen nuevas herramientas para poder mejorar la alimentación de perro y gato, que es lo que buscamos todos en realidad, ¿ya? claro. Y eso se financia un poco con ese presupuesto grande que tienen, y al menos eso yo lo destaco. Ya siempre hay innovación en productos. Pero si yo tengo tanto dinero, y es una cuestión que siempre me he preguntado, ¿por qué yo no mejoro, Ujú, cierto? O doy el hincapié para que esa alimentación cada vez vaya mejor y incentivar al tutor que, pucha, invierta más en la claro. alimentación para su mascota. No puede ser que las marcas más destacadas, entre comillas, tengan una versión casi de supermercado accesible y Ujú, que no cumplan el estándar que ya tienen sus alimentos que están mucho más, ¿cierto?, estudiados. Entonces, ujú, pucha, si yo voy a promover a que haya una buena alimentación, entonces, ¿por qué sigo haciendo este tipo de alimentos que son tan bajos, ¿cierto?, en algunos ingredientes o en cierta composición y no voy a mejorar, ¿cierto?, esta receta y incentivar al tutor que desembolse un poco más de dinero y mejore la alimentación completa de su mascota, ¿ya? ujú, Eso ujú, como que a mí me resuena un poco, no me gusta para nada, de si hay tanta plata, ¿por qué no invertimos más o no mejoramos más o hagamos otras cosas? Ya, pero sí tienen al menos este factor donde ellos continuamente, ¿cierto? Están haciendo estudios y cosas, ¿ya? Si bien hay intereses bien mezclados en todo esto también, que eso también pasa mucho, eh, Ah, sí, otras cosas por detrás, claro, claro, ya eso es un tema de que también hay muchos veterinarios que como que no entran mucho en comprender lo que pasa y simplemente, pucha, me dijeron que esto era así y aquí me quedo, claro. ¿ya?
Y así fue como descubrí que, claro, esas marcas tenían el monopolio porque, claro, ellos capacitan a los veterinarios. O sea, Ujú, hay ujú. que, esta es mi marca, esto es lo que yo hago, pucha, si tú vendí, Yo creo que es un poco lo mismo que pasa como con doy los un visitadores reporte, médicos, sí, los visitadores médicos y los médicos, la industria es farmacéutica. exactamente igual, es Es exactamente como igual. Entonces, claro, al final, tú te quedas con lo que te dice, ¿sí? Y pucha, pero si investigamos un poco más, empezamos a descubrir más cosas, claro. ¿ya? Me pasa mucho con las marcas nuevas también, que claro, quieren un lugar, ¿sí? En el mercado y ya empiezan a colgarse de ciertos conceptos que son muy banales dentro de la nutrición. Por ejemplo, este alimento es holístico, este alimento tiene ingredientes naturales y todos van a tener ingredientes naturales. Si acá Claro. nada se construye, no voy a sacar una carne con impresión 3D y la voy a cortar y la voy a... No tiene ni un sentido, ¿cachai? O sea, todo es natural, los alimentos son naturales, tienen ingredientes naturales, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en la croqueta? Que va a pasar por un proceso de extruido, ¿cierto? Yo voy a comprimir todos estos ingredientes, los voy a mezclar, ¿cierto? Con esta fuente de carbohidratos que es bien variada ahora. Partimos siempre con maíz, con arroz, ahora ya tenemos guisante, garbanzo, ¿cierto? Que no son muy comunes en la alimentación de un perro tradicional y que en algún momento se fueron colgando de, pucha, estos ingredientes funcionan mucho mejor en el perro, compra esto porque esto es mucho mejor. Y así es la gente como va un poco interiorizándose en estas varias clasificaciones de comida. Y lo mismo pasa con los veterinarios que no están muy adentro de este mundo. Ya es como, pucha, escuché de este veterinario que probó esta comida y le funcionó, entonces yo ahora voy a irme por ese lado, ¿sí? Pero se estudia poco sobre el tema, sino que es más seguir como a donde van las masas y ahí yo me Ujú, desplazo, ¿ya? ujú. Pero sí, las marcas se cuelgan mucho de eso, ¿ya? De buscar un eslogan que sea atractivo para el tutor y dentro de ese eslogan está, pucha, ocupo ingredientes naturales, no lo hace Juanito en su alimento. Yo tengo, no sé, proteínas hipoalergénicas, eso no lo tiene X alimento, ¿ya? Y hay veces que eso no existe, es netamente un eslogan No, muy una marketero, estrategia. Ujú. sí, sí, totalmente. Mira, Carol, antes de que Román del pase a la siguiente sección, hay una persona que me sale mucho en Instagram, que es un diseñador, que él juega a rediseñar los empaques de ciertos productos para hacerlos sonar saludables. Ya, Entonces hace cosas como que, no sé, la coca, ¿sí? Entonces le pone algo así como un empaque transparente, blanco, con agua, y dice como agua saborizada con sabores naturales, que es la cola, hidratante así en grande, y unas cosas que tú dices, oye, parece saludable, pero no lo es, ¿sí? Entonces que hay muchas marcas que hacen lo mismo. Y lo otro que te iba a decir se me olvidó. Luego, luego ¡No! vendrá, luego vendrá, luego vendrá. Tiene que ver una ya, pero conversación eso que que tengo. tú Ah, bueno, dices, y las etiquetas de, nosotros lo hemos conversado en otros momentos, de los libres de. Es decir, yo saco un alimento, por ejemplo, y le pongo un sello ujú, grande que dice libre de arsénico. ya. Y de pronto sirve como estrategia de venta porque hace pensar a la gente que los demás sí tienen arsénico, aunque no lo tengan. Ajá. ¿Sí? El He Como típico. visto ese juego. muchos con el Ujú. libre de colesterol, Ok, por ejemplo. Ujú. ¿cachai? Entonces la gente Este, dice: "Oh, libre de colesterol para mi perro, excelente". Mi perro que claro. quizás es obeso, que tiene sobrepeso, y funciona de una manera impresionante. O sea, ¿cómo así que la comida sea libre de colesterol? Eso es casi imposible. Entendiendo que el Ah, grueso del colesterol. pero vende, porque la gente se agarra de ese concepto y es lo que queda en su cabeza, ¿sí? Lo que sale en la imagen del paquete es fundamental, y les voy a contar una anécdota. Cuando Masterdog hizo su campaña con Alexis Sánchez, ¿sí? La gente, cuando yo iba a sus casas y decían: "Pucha, doctora, yo le doy la comida que Alexis Sánchez le da a su perro", Nada más y nada Mm. menos. ni nada menos, ¿cachai? Yo me esfuerzo y le doy la comida que Alexis Sánchez le da a su perro. O sea, Alexis Sánchez dudo mucho que le dé esa comida a sus perros, Obviamente. eh, pero es una estrategia de marketing impresionante. O sea, la gente puede dejar de consumir lo que sea por dar Masterdog porque sale Alexis Sánchez en la portada, ¿ya? Entonces, la estrategia de marketing y la gente que está detrás de hacer esas campañas, yo la aplaudo porque es una cosa
que puede cambiar absolutamente la percepción del tutor. Sí, Claro. Sí, es son una cosa unas impresionante. mentes, sí. Sí. Been there. Bueno, a ver, Carol, a partir de este punto vamos a empezar unos nuevos segmentos que estamos incluyendo en el podcast que son divertidos, que son rápidos, que son jocosos y vamos a entrar con el primer segmento que va a llevar Gustavo, que es de verdad o mito. Mitos y verdades en educación canina. Odiamos los videos, pero no los cambiamos. En este caso no es educación canina, sino alimentación canina, ¿vale? Ujú. ¿Mito o verdad? Los perros no deberían comer huesos. Ya, los perros no deben- Uy, es que esa pregunta me la hacen tanto que ya me parece divertida. Para mí, para mí, yo creo que ese mito sí tiene algo de verdad, ¿ya? Los huesos son muy riesgosos en los perros, ¿ya? Tengo un post preparado que va a subirse pronto, y hablo sobre los 10 riesgos que tiene darle hueso a un perro, ¿ya? Ok. Em, si bien muchas veces se habla de que cuando se cocina ocurren estos riesgos, también se dan cuando están crudos. Así que yo hablaría más de verdad que de mito. Vale, muy bien. Bueno, El arroz y el pollo es una buena dieta casera. Mito, Sí, absolutamente. lo recomiendan mucho los veterinarios cuando los perros Sí, tienen como problemas dieta de blanda. guatita. Sí, como Ujú. dieta blanda. Y la indicación siempre es 3 días y no más. Y resulta que he visto perros que llevan años comiendo solo pollo y arroz. Cuando yo hago wow. el panel de perfiles, porque la mayoría de los que hacen o que quieren una dieta casera me dicen, y tiene que tener pollo y arroz. Ya, pero necesitamos agregarle algo más, porque el pollo y el arroz deja que una dieta de un perro tenga deficiencia de casi el 19% del total de nutrientes, ¿ya? Wow. Fíjate. Entonces eso es complejo, es complejo. Si hablamos de 42 nutrientes esenciales, yo diría que con el pollo y el arroz alcanzamos, o sea, como máximo unos 24 nutrientes esenciales y el resto nos tapo. Ya, Mm. entonces, totalmente mito. No es la mejor alimentación ni para un perro ni para un gato. Muy bien. Entonces, sigamos. ¿Mito o realidad? Si el perro tiene hambre, va a comer lo que le pongas. Mito, totalmente, Ujú. totalmente mito. El perro se habla de que como es perro, come lo que sea, ¿ya? Y hemos visto que no, el perro es muy selectivo y es muy Ujú. selectivo en función a textura, en aroma, ¿ya? El gato, por ejemplo, se lleva mucho por la textura de la comida, ¿ya? Si eso es agradable o no. El perro lo primero que hace es olfatear la comida, ¿sí? Y luego dice, sí, me interesa o no me interesa. Ya la textura como que se deja un poco de lado, en algunos sí son más quisquillos, en razas más pequeñas, ¿ya? Porque estamos viendo que la croqueta se tiene que adaptar también a su mordida, es una cosa muy chiquitita, ¿ya? Entonces, Mm. no cualquier cosa va a ser agradable, para nada. Ya se lo dije al principio, hay perros que no les gusta la dieta casera, ¿ya? Así Ujú. que totalmente mito que coma cualquier cosa. No, Vale. ¿Mito o realidad? Las marcas premium en balanceado son siempre mejores. mito, totalmente. Mito totalmente. El concepto de premium, super premium, holístico, green free es netamente una cosa de marketing. Ya No, no nada, está, no está, no está no está regulado. regulado, no está ni Ujú. regulado. O sea, no porque algo diga super premium va a ser mejor. Absolutamente no. Así que totalmente mito eso. Ojo con eso, porque la gente cae mucho con el alimento Super Premium Pro Sí, Max. sí. Sí, 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 sí. De hecho, tengo, parece que un post en Instagram, no lo recuerdo, o quizás ya lo archivé, pero que comparaba un alimento super premium, sí, con uno premium y con uno normal, ¿ya? Y la cantidad de carbohidratos que había en un super premium era incluso mayor a lo que había en un premium o lo que había en un alimento grain free, ¿ya? Entonces, también se da Wow. que los grain free tienen mucho más carbohidratos que lo que podría tener un alimento sin clasificación. Entonces, eso es netamente un concepto muy marketero, sí. Mira, Ok. yo creo que yo soy uno de esos que me comí ese cuento. Sí, no, es Todos, que todos en un caímos en momento eso. todos esos eslogan eran como el motor de por qué el tutor buscaba una cierta comida. Claro, Por está último, bueno. el perro es carnívoro estricto, no debería comer verduras.
Eso es mito. El perro ya no es carnívoro estricto, ya es omnívoro. Nosotros ya, bueno, hay muchos estudios que respaldan eso, y se da un poco por esta domesticación que hizo el humano con el perro, que van de la mano desde hace un montón de años, Claro. y donde llevamos un poco a ese cambio en la alimentación y a la modificación del tracto digestivo también. Siempre pongo el mismo ejemplo y le digo a los tutores, cuando un perro busca en la basura, va a buscar alimentos de grado humano, ¿sí? ¿Y qué es lo que come el humano principalmente? Arroz y fideos. Entonces, ya está adaptado para ese tipo de alimento. Él no es como el gato, donde después de tantos años de domesticación, él no ha cambiado su esencia de carnívoro, sigue siendo Mm. carnívoro. El perro no, ya se ha modificado, así que totalmente mito. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Carol. Eso fue mitos y verdades en temas de alimentación. Y ahora, Carol, le voy a dar el pase a Román, que tiene preparado. Espero que las haya preparado. ¿Sí la preparaste? Absolutamente. La preparó. Así que bueno, una buena tarea. Otro segmento que te presentamos a continuación. Preguntas rápidas o no tan rápidas. Esos Bueno, videos a ver. te quedan esos videos. Sí, yo creo que vamos a tener que agarrar el gustico porque nada, Son tan malos que se quedan. son tan malos que son buenos, exacto. Ujú. Bueno, claro, quería, estamos en el segmento de preguntas rápidas, así que vamos a ir haciendo unas 5 preguntitas más o menos rápidas a ver qué, desde tu opinión, cómo lo percibes. Y vamos con la primera, es ¿qué tipo de casos no sé si decir tal vez problemas, pero casos te gustan más abordar? Bueno, la alergia alimentaria es un tema que me gusta mucho porque me gusta desmentir lo que otros dicen, ¿ya? Me gusta la motivación, me gusta Porque me desmentir apoyo lo de que la el otro. ciencia, po, y es un recurso que a mí me apasiona un montón. Entonces, cuando yo le enseño ciencia al tutor, porque eso es lo que hacemos en la consulta, básicamente, no es como solo, pucha, esto le pasa a tu perro, y no, yo llevo mi tablet, le explico todo el tema, y hablamos de ciencia, y cuando el tutor entiende la ciencia, mi corazón hace piu, 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 todo el rato. Así que, sí, me gustan esas patologías donde yo tengo que explicarle al tutor fisiológicamente lo que pasa, y eso hace que el tutor diga, wow, o sea, si yo entiendo lo que le pasa a mi perro, estamos al otro lado, porque yo voy a poder tener esa herramienta para decirle a la doc, pucha, pasó exactamente lo que usted me dijo, esto es, ¿ya? Entonces yo creo que lo que más me apasiona a mí son esos casos donde yo tengo que explicar fisiológicamente y el tutor entiende y se agarra de esa ciencia para entender lo que le pasa a su perro y todos entramos en la misma sintonía. Buenísima. Segunda pregunta, Carol, y un poco desde el lado opuesto de esa vereda, ¿no? Es casos, problemas o cuadros que más canas verdes te sacan. Yo atiendo mucho paciente que viene de otros veterinarios, ¿ya? Yo soy como la tercera opción, básicamente. Ujú, ujú. Ya antes de mí han pasado un montón. Y los que me sacan canas verdes son esos, los que no se hicieron cosas como correspondían y hay que entrar casi que a convencer al tutor de que todo lo que hizo Está no mal. tenía ningún sentido, no tenía ningún sentido. Y me duele un montón porque llegamos a un punto donde es ahí donde el tutor desconfía de los veterinarios, ¿ya? Y ahí entramos todos, yo creo que ustedes también en ese juego donde por culpa de otros, nosotros y el tutor deja de confiar en el veterinario y eso no, no, eso es el contrario. Si en el otro me emocionaba, aquí mi corazón se quiebra totalmente porque no tiene Me ningún sentido. rompe. Sí, Oye, una cosa atroz. bueno, muy yendo en esa línea. Tercera pregunta es, palabra o frase que más te irrita en el mundo de la nutrición veterinaria. Eh, Me pasa que el tutor me dice, me lo dijo el veterinario general, ya, en la nutrición tenemos que ser especialistas los que nos hacemos cargo de esas cosas. He visto muchos posts, he visto muchas cosas en este mundo digital, donde hay veterinarios sin estudios en esta área que da consejos de alimentación. Y Mm, eso es, yo digo que es cruel, ya, porque estamos llevando a que un perro o un gato entre, ¿cierto?, en un túnel que a veces es sin retorno.
Porque Ujú. pasa en que muchos aconsejan a mezclar cositas para que el pele sea más sabroso. Sí, Ujú. pero estoy pasando un túnel que no tiene salida y que usted mismo lo dijeron en un punto en que hace que el perro Sí. ya no coma, que no quiera comer. Ya, Ujú. entonces, sí, yo creo que ese es como mi punto Mm. ahí. Yo interrumpo porque yo veo un poquitito de luz en el horizonte Ya, con la siguiente noticia. En China, por ley, para poder dar consejos, creo que es de finanzas, salud y legal, en redes sociales tienes que tener una especialización, un título que lo acredite. Y ajá, la idea es forzar a las plataformas a que para validen que eso también, antes de que sí, la gente pueda decir cualquier cosa sí, en redes. Y eso que hizo China me parece, oye, es lo correcto. Es lo sí, correcto. y es lo que debería hacerse en todos lados. Ujú, ujú. Mira. Entonces yo creo que por ahí podríamos tener un futuro donde esto Sí, tenga... cuando el contenido que, digital entre como en una cierta legislación, entre comillas, yo creo que sí. ujú, Vamos a mejorar un montón la comunicación que tenemos con el tutor y las decisiones que se toman en base a eso. Ujú. Porque el tutor se Ujú. deja muy influenciar por estas cosas. Entonces, Ujú. ahí empiezan los problemas. Está bueno. Última pregunta, Carol, y con esto cerramos este segmento, es ¿qué consejo le dirías a tu yo veterinario de hace 5 años? Que no para de estudiar nunca. Que no Me para de gusta. estudiar nunca. Yo soy muy autodidacta, partí un poco en esto siendo muy autodidacta. En Chile no hay muchos cursos o muchos posgrados, muchas cosas del área donde yo me desenvuelvo. Entonces, todo había que ir a buscarla afuera, ¿ya? Ujú. Entonces partí siendo muy autodidacta porque yo decía, ¿qué pasa si llego a un diplomado o a un posgrado y yo no tengo idea de nada y voy a quedar como la que no sabe nada? Entonces siempre hay que tener una base, ¿sí? Entonces partí yo siendo muy autodidacta, me leía libros completos, yo decía, ya, estoy lista, ahora sí que sí, me voy a lanzar en este mundo y voy a tratar de aportar en lo que pueda, pero siempre, y a todo profesional se lo digo, y a todo estudiante con los que hacemos rotaciones o, o cosas en ese estilo, es estudiar y nunca dejar de estudiar y ser el eterno estudiante, al menos en esto, porque hay vidas que dependen de uno. ujú, Claro, está buenísimo. absolutamente. Oye, ahí me generan dos consultas ahí, Carol. La primera es, ¿cuánto tiempo tienes dedicándote únicamente que además no sé si es que es una especialidad o es como tú combinas por la naturaleza de Sí, los yo, estudios yo que estás? combino las dos, combino Ah, las exacto. dos. No es que Estudian por existe una separado. especialización de No, no, gastronutrición. no, Ok, no. ok. O sea, estudian por separado y en este tiempo yo he logrado combinarla, fusionarla, haciendo alguna estrategia ahí ya con la casuística que uno va teniendo. Claro. Eso deja mucho, ¿sí? Yo le digo también a los estudiantes, el papel aguanta un montón, ¿sí? Yo puedo tener 10.000 títulos, pero no es lo mismo tener 10.000 títulos a tener la experiencia para que tú hagas las cosas. Ya Ujú. podéis tener unos títulos impresionantes de la universidad impresionantes, pero si no llevas a la práctica eso y no empiezas a combinar lo que sucede en tus pacientes y a individualizarlo, porque eso también lleva mucho a que tú lees y todos deberían, casi como una receta de cocina, tener esos signos y a veces eso no pasa, ¿ya? Mm. Entonces, em, hay que individualizar mucho a los perros y a los gatos, todos tienen características muy particulares en ciertas cosas, no porque un signo se comparta, es porque ambos tienen las mismas patologías. Em, entonces pasa un poco eso. Entonces yo combiné ambas cosas y al menos en gastroenterología, hace como 5 años que estoy en eso, Mm. y nutrición yo creo que unos 4 más o menos, porque como Ah, en contra igual. yo partí con este mundo de la gastroenterología. Quería entender primero fisiológicamente qué es lo que pasaba cada vez que un nutriente llegaba al tracto digestivo y de ahí cuando ya yo entendí la base completamente, dije ya, ahora sí, veamos qué hacen por separado esos nutrientes, cómo se combinan para que dentro del tracto digestivo hagan la magia, ¿sí? Así que ahora me dedico a hacer esas dos cosas porque las he fusionado y he logrado entender cómo cada una va dependiendo de la otra para hacer un mejor manejo, ¿sí? Claro. Y no solamente farmacológico, sino que también modificando la alimentación para disminuir la cantidad de fármacos que le damos a nuestras mascotas también. Claro, eso está bueno también. Y ahí, bueno, la última preguntita,
por mi parte al menos, es como ahí hablando de esto de que, bueno, arrancaste como bien autodidacta y qué sé yo, ¿no? Para nosotros como una de las figuras, obviamente es fuera de nuestro campo, pero que igual siempre revisamos, es la doctora Karen Becker, que tiene este libro de Forever Dog. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te parece que es una figura que vale la pena ver? ¿Estás de acuerdo con algunas de las cosas que comenta? Ahí me llamó la atención justamente lo que decías de lo del ayuno, porque si no mal recuerdo, ella en múltiples Ella promueve, ocasiones, sí, sí. como comidas de un solo, de una sola vez al día y que más bien incide en la longevidad del perro. ¿Cómo lo ves tú en ese caso? Ya, yo comparto algunas cosas con ella. Me gusta que ella agarre el beneficio de los vegetales, de las frutas y las integre dentro de esta medicina como media integrativa, donde Ujú, nos nutrimos un poco de ciertos ingredientes para disminuir la cantidad de medicamentos, para disminuir algunas afecciones. Ya se da mucho que cuando tú ingresa flavonoides, por ejemplo, en la alimentación de los perros se modifica un montón de cosas y eso siempre va a ser positivo. Así que yo concuerdo en gran parte eso, ya como esa esencia que tiene ella de buscar lo natural y de lo natural sacar un beneficio para perro y mm, gato, ¿ya? ujú, En el tema del ayuno ahí disvariamos un poco, porque si bien ella es médico integrativa y maneja más el tema de la alimentación, quizás a su enfoque, yo también soy gastroenteróloga, po, ¿ya? claro, Entonces, ahí ya empieza el tema distinto. Si tú dejas un gato en un ayuno de 12 horas, ya comienza a movilizar grasa y ya tenía un gato con lipidosis. Y eso es una cosa, pero que no se lo deseo a nadie, ¿ya? ujú, Lo mismo pasa con el perro. Si yo llevo a mi perro a que tenga un pic de motilidad bajo, también voy a tener consecuencias, ¿sí? El vómito bilioso, que también se da mucho en perros, cuando ayunan, ¿cierto? Con más de 12 horas, y el doctor dice, pucha, en la mañana me levanté y había un vómito amarillo en mi living que me ensució la alfombra. Claro, y eso es producto de que el ayuno es demasiado prolongado. Ya hacemos ujú, ahí un sobreexigir a ciertos órganos a que compensen, a que se movilice, ¿cierto? Grasa, que se infiltre en algunos órganos y eso para mí no tiene ni un sentido, ¿ya? En humanos también se da eso, hay muchos, eh, no sé si nutricionistas, pero hay muchas cuentas donde promueven a que uno también tenga como su ayuno prolongado, ¿cierto? Porque desintoxica y mejora cierta funcionalidad en el hígado y no sé qué. Sí, pero nosotros ujú, también vamos a movilizar grasa. mm. Está bueno. Claro. Sí, no, igual me pareció una buena estrategia lo de simplemente como esa reducción de las porciones e ir como entregando de a poquitito Ujú. varias Sí, veces, me parece. Una sí. estrategia más viable, ¿no? Como van, A de- mí, al menos a mí me ha funcionado y eso, pues hacerlo parte de la rutina también del perro. me Ya parece. Está en bueno. gatos funciona muy, mira, te voy a dar un ejemplo. En los gatos, yo a mis gatos les doy 8 porciones al día de comida. Ya, yo me levanto a las 4 de la mañana, a las 7, a veces a la 1, y les doy su porción como corresponde. Ya ellos comen cada 3 horas. Mis gatos son muy buenos para comer cosas, ¿sí? Busquilla, totalmente. Se salen del esquema de gato tradicional y la motilidad, llevarla a este punto de estar 3 horas digiriendo y haciendo cosas, hace que yo vea que las cosas que comen salgan, ¿sí? Muy rápidamente, ¿sí? En un gato que come solo 2 porciones al día o una, tú puedes hacer una ecografía y tienen lleno el estómago de bolas de pelo, de cosas, ¿ya? Y eso genera obstrucciones, porque como no hay motilidad, la cosa queda más ahí mucho más tiempo, se endurece, genera más complicaciones y eso es un beneficio totalmente, porque si yo tengo más motilidad y más seguida en el tiempo con porciones más chiquititas, voy a mover más ese tracto digestivo y más rápido me deshago un poco de esas cosas que los gatos suelen comer, ya sobre todo de pelo, ¿sí? Así que si es una buena estrategia, al menos a mí me funciona con mis propios gatos, ya entonces, claro, ya yo ahí difiero un poco en lo que Ok. veo, más que en lo que dicen algunos textos y esas cosas. Mira, Buenísimo. no, yo ya estamos más o menos para cerrar, Carol. Me queda una última pregunta que no sé si la vas a querer responder al aire o no, pero Uf, es buena como hacer recomendaciones de
No sé si tal vez marcas o productos que sí te recomiendas en términos generales para las personas que puedan estar escuchando de, bueno, alimentos que tú has visto que valen la pena, que están buenos, que sí, sin intención de dar lo mismo, estás haciendo eco, tú sabes, Ya, mencionando. yo hago mucho eso en mi perfil de Instagram para los que no me conocen ahí. Yo analizo alimentos comerciales y les voy poniendo una puntuación, ¿ya? Ujú. Esa puntuación va en una escala de 1 a 5 y lo que hago no es rankear la comida, no es decir que esta es la mejor porque no va a existir jamás una comida que alcance esas 5 estrellas, ¿ya? Ok, Tampoco ok. existe la comida más bacán del universo o la mejor del universo para un perro o para un gato, porque el gato, y ya lo dije en algún momento, y el perro también, son individuos que están súper dependiendo de otros factores, ¿ya? Hay tutores que me dicen, pucha, a mi perro le funcionó mucho a Cana, sí, pero a mi perro no, porque a mi perro no le Ujú, gustó. Entonces, claro, yo lo pongo en una clasificación de 4 estrellas, y 4 estrellas significa que es un alimento recomendado, que todos los perros podrían comerlo, ¿ya? ok. Pero cuando esa puntuación va bajando y va disminuyendo en el tiempo y tenemos, pucha, un alimento que es 1 estrella, totalmente no lo recomiendo. Entonces, Ya, mi clasificación va un poco por eso, ¿sí? ok. Según la puntuación que tiene, dependiendo de diferentes parámetros, medimos cuánta proteína tiene por 1000 kilocalorías, cuál es el porcentaje de calcio que tiene, si entrega todos los datos que el tutor necesita saber. Hay muchos que no entregan el porcentaje de calcio y de fósforo y resulta que yo tengo un paciente que tiene hiperfosfatemia. Pucha, ¿cuánto fósforo tiene? Pues, Ujú, tiene más del que comía antes, tiene menos del que comía antes, entonces eso hacemos en esa puntuación, vamos colocando parámetros y eso lleva a una puntuación final. Y esa puntuación final lo va a categorizar en si es un alimento recomendado, si es perfecto, que eso no va a pasar nunca, si es recomendado pero con reservas, ¿sí? Que no se le puede dar a todos los perros, que primero sería bueno hacer una evaluación nutricional para definir si ese alimento concuerda con el perfil que tengo de mi perro o mi gato, o si definitivamente no lo recomiendo y ojalá nunca esté en sus planes comprarlo. ¿Cuáles podrías nombrar así como el top 5 y el low 5 de ambos Los alimentos extremos? de supermercado generalmente siempre entran en la clasificación más baja, ya Ujú, de no recomendado, ¿sí? Ujú. Muy pronto voy a subir unos análisis ahí donde, claro, tú te das cuenta que por más que ellos traten de mejorar la receta, el punto de proteínas, de carbohidratos, sigue siendo deficiente, ¿ya? ujú. Entonces, al menos yo llevaría todos los alimentos de supermercado a esta categoría de no muy recomendado. No recomendado. Ok. Pero sí llevaría al otro extremo alimentos que sí están verificados, que sí hacen estudios, ¿ya? Acana, por ejemplo, que sí tiene ese patrón que lleva muchos años en el mercado, Ujú, eh, que, se, que en algún momento no era tan comprado porque era muy caro en ujú. relación a lo que se vendía antes. Ahora ya ese valor estándar es muy accesible para la gente, ¿ya? Y dentro del medio, así como casi con recomendaciones con reserva, yo llevaría estas marcas que nombramos en un principio que tienen este monopolio Ujú, de cosas, porque en su versión, que es más de prescripción veterinaria, ya que está mal dicho medicado, porque ninguno tiene medicamento, eh, claro. sí se enfatizan o al menos se esfuerzan en hacer una investigación que lleve que esta cosa más especializada sea más funcional, ¿ya? Ujú, Pero si yo tuviera que más o menos describir de lo menor a lo mayor, claro, ujú. los de supermercado yo los tiraría siempre a esto de no muy recomendado, pero sí buscaría marcas que estén validadas, que tengan estudios para llevarlo al máximo, ¿ya? Entonces, Vale, es como esa la estrategia, Buenísimo, eso es lo que hacemos con los análisis de alimentos en el perfil. buenísimo. buenísimo. Bueno, ya saben que pueden ir entonces a el perfil de Carol, lo que los, digamos, estén interesados en probar o en hacer consultas contigo, Carol, ¿dónde te pueden ubicar? Bueno, ahí está en mi nombre ahí abajo, @medvedcare.cl. También puede encontrarnos en www.medvedcare.cl. Ya ofrecemos consultas de gastroenterología, nutrición, ahora sumamos medicina felina con especialistas también. Así que ya tenemos varias cositas que se vienen en camino. Quizás pronto tendremos algo presencial también, porque yo atiendo a domicilio, hago Buenísimo. interconsulta, atendemos online también, ya, así que todos tienen la posibilidad de conectarse y tratar de mejorar
la alimentación y también resolver algunos problemas o patologías que tengan perros y gatos relacionados también con el tema de la nutrición y del tracto digestivo. ¿Ya? Así que me Buenísimo. pueden mandar en Instagram, ahora también nos vamos a sumar a TikTok, así que el mundo se viene cada vez más digital, así que ya Pues, tenemos más acceso y más plataformas para eso. así es. Buenísimo. Buenísimo, Carol. Bueno, muchísimas gracias por haber tomado el tiempo de estar acá conversando con nosotros. Gracias por toda la información valiosa que le diste a las personas que están escuchando este podcast. Y bueno, ojalá esto siga creciendo porque creo que hace mucha falta Muchísima falta. profesionales como tú que puedan justamente dar una visión más clara de este cuento que todavía es tan difuso. Ajá. Yo le Pero agradezco mucho la invitación y que se den estas instancias también para que los veterinarios podamos un poco explayarnos en las cosas que nos apasionan y darnos también cabida en este espacio, ¿cierto?, de las redes sociales donde también estamos muy ajenos, ¿sí? Nosotros estamos casi como en ese trabajo de oficina de 24/7, muy por detrás, ¿cierto? No tan expuestos, al menos yo, y estas ventanas nos sirven también para que los tutores conozcan que la alimentación es algo que se trabaja, ¿sí? Que hay estudios respecto a esto, que está en continuo movimiento, por así decirlo, porque salen papers todos los días, y, y hay que llevar a los perros y los gatos a especialistas, ¿sí? No nos quedemos solo con el médico general y busquemos también otras opiniones con base, con ciencia y que aprendamos también, ¿ya? Eso es importante. fantástico. Excelente, excelentísimo. Muchísimas gracias, Carol. Entonces, bueno, Súper. estamos ahí Gracias. en contacto y gracias por haber asistido y a compartir este espacio con nosotros. No, a ustedes. Muchísimas Este es gracias. súper. Que estés muy Gracias. bien. Vale, Cuídate. chao. Mira, lo que me Buenísimo. asombra es que en cada episodio ya entré nuevamente en esa onda de que uno sabe o te das cuenta de que no sabes nada. Sí, sí, sí. Aquí, Bueno, aquí, de hecho, esto me hizo replantear un montón de contenido que tengo en la plataforma de mis clientes que voy a tener yo que regrabar, estaba pensando lo mismo. porque dije, esto ya no es correcto. Así que lo voy a Esto no es actualizar correcto, exactamente. para mis clientes siempre lo mejor. Así que, bueno, nada, hay que actualizarse y se viene. Y además voy a subir este episodio para que también lo escuchen porque me parece que es relevante. Sí, sí, también lo vamos a poner entre las comunidades. Sí, perfecto. Así que, Máxima bueno, difusión a todo esto. absolutamente. ¿Qué te pareció? Estuvo bueno, ¿no? Estuvo buenazo. Muy, muy bueno. Bueno, para todos ustedes que llegaron hasta el final, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Esperamos que les haya aportado un montón, que sé que sí. Así que aprovechen, compártanlo, porque esto sí es información así como, esto es un servicio público. Por favor, compártaselo a su abuela, a su tía, a su tío, al que tiene su perrito en su casa, porque seguramente esta información sí que sí, es súper transversal. Así que compártanlo. Si están en YouTube, denle a la campanita, suscríbanse, compártaselo a su mejor amigo, a quien lo necesite. Y si están en Spotify, califícalo en las estrellitas, le das los 3 puntitos del episodio, le das las 3 estrellitas y también lo puedes compartir en historia, por donde tú quieras, pero compártelo, porque esto es difusión completamente gratis por amor al arte, así que gracias por haber llegado hasta el final. Y nos vemos en un próximo episodio. Que estén súper, súper bien, chiquillos. Como siempre, cuídense. Chau, chau. Peace. Cuídense.